modo rápido, decirles a todos ustedes que lamentablemente en nuestro país tenemos todavía algunas cuantas cosas que no están definidas y no están prácticamente manejadas para que el sector tenga algún tipo de flujo eficiente en lo que tiene que ver el andar cotidiano de nosotros. Digo esto porque desde que comenzamos a ver los trabajos que vemos en la cotidianidad, en la parte pública, la parte privada y demás, si le damos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos procedimientos se ven prácticamente poco acelerados por el tema de lo que tiene que ver la parte burocrática, la permisología y todos los aspectos que estos asuntos definen, la manera de la que uno puede ver cómo se puede manejar el tema de la construcción. No solamente en la parte de los proyectos, sino también cómo estos proyectos se pueden ver ejecutados. Ahora mismo el tema de las alzas de los materiales han reflejado una cierta lentitud en la aceleración de algunos de los proyectos, y en ese mismo sentido yo entiendo que debe de haber algún tipo de canal, no solamente de la parte privada, sino también de la parte pública. Tratar de darle la importancia que esto requiere, porque la mayoría de los proyectos que aceleran o dinamizan la construcción y también lo que es la economía interna del país dependen directamente de lo que son los materiales de construcción. Entonces, si el gobierno tiene la intención de desarrollar muchos proyectos, si el gobierno tiene la intención de desarrollar miles de viviendas, que son las que están anunciadas desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de cuando se comenzó el nuevo gobierno, debe también existir una especie de planificación en lo que tiene que ver la parte de los insumos que se reciben a nivel de la construcción. Ustedes me dirán, bueno, pero que algunos aspectos vienen de la parte de importación. Sí, pero la parte de la importación también tiene unos impuestos que son los que se cargan directamente a estos materiales, y por ende debe de haber algún tipo de canal, algún tipo de fórmula o solución para paliar este tipo de alzas de materiales. Si no lo hacemos así, entonces la dinámica constructiva, la dinámica de lo que es la economía, en lo que tiene que ver nuestro mercado, se va a ver debilitado. No por los proyectos que se están haciendo, sino por las consecuencias que este tipo de cosas arrojan. Porque recuerden ustedes que cuando el alza de los materiales se comenzó a proyectar desde el inicio de la pandemia, esto hizo hasta inclusive que se cambiara el tema del fideicomiso, porque las viviendas que estaban ya programadas con un monto en particular tuvieron que ser readecuadas automáticamente, porque la ley no permitía la variación de costos, o sea, no tenía como prevista la variación de costos en el mercado local, y esto tuvo que automáticamente disponer de una regulación en lo que tuvo que ver la ley de fideicomiso, aumentando que el monto permitido para el tema de las viviendas, prácticamente de casi más de 1 millón de pesos, para poder más o menos tener un colchón en función a lo que eran las alzas de los materiales. Yo entiendo que la parte que se pudiera más o menos canalizar es la parte de los impuestos que se cobran en lo que tiene que ver los insumos de materiales que vienen en importación, y luego entonces buscarle entonces algún tipo de vuelta después de que esos materiales están aquí en el país, para que luego entonces esa productividad con los impuestos que se pagan por ya vamos a decir, un inmueble terminado, o ya cuando se entrega ya el material, o ya cuando la persona, por ejemplo, lo compra, puede entonces el Estado tener algún tipo de retorno en lo que tiene que ver la parte de los materiales y el impuesto que quizás se estaría dejando de cobrar en principio cuando entra el material, y que luego entonces se pueda cobrar posteriormente cuando ya el inmueble o el trabajo ya esté realizado. Quizás algunos pensarán que como quiera se va a aumentar el costo, pero es un asunto de buscarle la viabilidad a lo que tiene que ver los materiales de construcción, para que en inicio se pueda acceder al material, y ya entonces luego en la captación de viviendas, en la captación de ventas y en la captación de otros asuntos, se pueda hacer otro tipo de maniobra, ya sea con la banca o ya sea con algunas facilidades del Estado que lo puede manejar perfectamente, que lo pueda hacer. Aquí está el planteamiento hecho, justamente es para poder dejar alguna especie de opción al tema de los materiales, porque opciones hay de más, opciones hay muchísimas, y al final de cuentas lo que se necesita es tener un planteamiento para solucionar el tema de los materiales, y que por lo menos ese planteamiento sea estudiado
porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, como dice la gente. Pero independientemente de, hay que estudiar los parámetros, hay que estudiar las posibilidades, hay que estudiar las posibles infinitas soluciones que se puedan encontrar para este tema, porque al final, señores, cualquier país en el mundo apalanca su economía en el tema de la construcción. Y si nosotros no somos la excepción, debemos de tener claro y en cuenta que si no es buscando las alternativas al tema de la construcción, la economía interna del país, que es casi más, o sea, la informal, que depende de muchísimos de estos factores, que es más del 60%, se va a ver afectada. Y ese colapso económico puede venir representado en situaciones difíciles para la sociedad, en situaciones difíciles para lo que es el consumidor y en situaciones difíciles para lo que es la productividad interna. Porque si el dinero está y no se mueve, no se hace nada. Debe de existir algún tipo de flujo para que las cosas caminen, la economía se mantenga y el desarrollo económico no se pare. Prácticamente siga y continúe y podamos ver en algún momento cuando quizás la estabilidad internacional mejore, cuando la estabilidad internacional tenga algún tipo de manejo eficiente por el tema de los barcos o los fletes, que ahora mismo son lo que tienen ahora mismo disparado el asunto, y otros asuntos más. Cuando estas cosas puedan mejorar, entonces ir adecuando la fórmula e irla llevando a la realidad que tengamos. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor desenvolvimiento. Si no es así, vamos a seguir patas arriba, vamos a colapsar el sistema, vamos a desbaratar lo que posiblemente sea uno de los empujes más importantes que tenga la economía, y al final de cuentas no vamos a poder ver ningún tipo de solución. La solución hay que buscarla antes, no después que llegue el problema. Evitar el problema es simple y llanamente estudiar las opciones y luego entonces plantearlas para que tengamos al final del camino una especie como de no tranque en lo que tiene que ver nuestro sector. Señores, vamos a hacer un cambio y cuando retornemos vamos a entrar de inmediato con el invitado de la tarde o más adelante. Arquitectura Radial. Ya volvemos.